el verdadero avivamiento. Solo hay un solo avivamiento y es en Cristo Jesús. Y de la otra manera que no vamos a sentir ese avivamiento es que o no amamos al hermano o no amamos a Cristo. Una de dos. Nosotros somos un pueblo, hermano, y somos un pueblo de Dios que nos ha escogido. Nos ha escogido de una manera para glorificar su nombre y nos reveló a su Hijo Jesucristo. Y con eso es un avivamiento, si usted no sabe. Amén. ¿Por qué es un avivamiento? Porque muchos, viendo a Jesucristo hacer milagros, Él pasó, dice, cuando pasó con la burrita, con el asna. Muchos decían, el hijo de David, muchos decían, Él es el Hijo de Dios, muchos. Pero también muchos estaban llorando en el templo esperando al Mesías. El verdadero avivamiento está en nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, porque solo de Él da esa paz que necesitamos. Amén. Y la palabra de Dios, como le vengo a decir esta noche, es el verdadero avivamiento y lo vamos a empezar a leer en 1 Corintios. Versículo 21, y nos ponemos de pies. Me dicen amén cuando lo tengamos. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, por un privilegio más, Señor, que tú nos das, Señor, no solo de hablar tu palabra, Señor, sino por haber revelado a Cristo en nosotros, Señor, porque ahí es donde despierta el verdadero avivamiento de todos nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, y que todos nos gocemos, porque a nosotros se nos es revelada esta verdad que solo está en Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hermano, la palabra dice que en Adán todos mueren. En ese momento, el hombre está muerto. No podemos sentir gozo. No hay paz, no hay alegría. Pero dice que cuando viene Cristo, en Él todos vivimos. Amén. Cuando nosotros sometemos todo lo que estemos pasando, tribulaciones y cualquier situación de nuestra vida en Jesucristo, en nosotros no puede quitarnos nada la paz. Amén. Pero cuando nosotros desobedecemos, ahí entra la aflicción. El enemigo quiere acabar con nosotros. Desde el principio, como dice la palabra, en Adán. ¿Qué pasó en Adán? Cuando leemos el capítulo 3, versículo 6. Cuando la serpiente le habla a la mujer, ¿qué le dice? Dice que vio que el árbol del fruto lo vio que era bueno y que podría alcanzar sabiduría. Y ella estaba escuchando. ¿Qué pasa en esa situación? Dice que vio codiciable, comió y le dio a su marido. Hermano, tengamos cuidado porque estamos en unos tiempos iguales. Tenemos que estar firmes. Nosotros tenemos que demostrar que nosotros estamos llamados por el Señor. Porque de otra manera vamos a caer. Porque cuando comió, cuando Dios llega, dice, le empieza a decir, ¿a dónde están? Y le dice al hombre, leemos en el versículo 10 que dice, me escondí porque tuve miedo al escuchar tu voz, porque estaba desnudo. Y le dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde sacaste esa sabiduría? Porque yo te hice perfecto, ahora estás viendo imperfecciones. El hombre empieza a dudar de lo que Dios quiere hacer contigo. Si yo te vengo a predicar a ti y porque no aplaudes, ¿tú crees que yo no tengo la unción? El verdadero avivamiento está en ti si está Cristo, porque vas a atesorar la palabra, porque es palabra de Dios. Amén. Ese es el verdadero avivamiento, porque nosotros no venimos a caer bien con nadie, venimos a hablar del Señor y a decirle a un pueblo que tiene que adorar. Yo cumplo con la palabra y usted también tiene que cumplir con la adoración a Dios. Porque de otra manera, estamos muertos, dice. No sentimos. Venimos por venir, un día más, un día menos. ¿Pero qué de nosotros?
Porque cuando sucede eso, el hombre empieza a descubrir debilidades. Empieza a entender la vergüenza. Se empezó ya a menospreciar lo que Dios había hecho en él. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando usted empieza a ver, después de que la serpiente llega a Dios y empieza a pedir cuenta, le dice en el versículo 14, maldita serás entre las bestias del campo, le dice. Te arrastrarás con tu pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Dios empieza a pedir cuenta. ¿Y qué le dice a la mujer? A la mujer le dice en el versículo 16, tendrás tus hijos con dolor. ¿Y qué también le dice en ese versículo cuando leemos esa palabra? Porque esta palabra, cuando nosotros comprendemos, está el consejo de Jehová. Aleluya. Le dice, tendrás con dolor tus preñeces. Y le dice también que solo al marido servirá. Y le dice, y él enseñoreará de ti. Si un hombre no está lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde se están yendo las mujeres? ¿A dónde? Muchas mujeres no vienen a la casa de Dios, hermanos, porque sus esposos no las dejan. Y otras es sus esposas. Esta vida está así. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que estar sujetos con el Señor. Pero el Señor le da otra oportunidad al hombre. Porque si usted lee 3, versículo 17, ¿qué le dice al hombre? Viene la palabra también dura. Y le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ve, cuando Dios nos pone a nosotros tenemos que velar y cuidar de la mujer. La mujer está llena de muchas capacidades, creo yo que más que nosotros, los varones. Pero Dios nos puso a nosotros para que estuviéramos enfrente de ella. Nosotros, por eso ustedes tienen que confiar cuando tienen un esposo lleno del poder también de Dios. Porque Dios ahí es donde hace el llamado al hombre. Porque le dice, Él va a enseñorear en ti. Escucha, porque yo voy a hablar con Él. Desde el principio ha sido Dios así. Y Dios no se equivoca, hermano. Cuando nosotros empezamos a someter y a entender, nosotros vamos a caminar por un buen caminar. Se va a dar cuenta. Cuando llegamos a la obediencia, todas esas cosas que nos atribulan se van a ir, hermano, porque estamos obedeciendo la voz de Dios. Cuando nosotros vemos estas cosas, el Señor también le dice al hombre, cuando lo llama, imagínese el enemigo que pensó, tira la maldición, tíralo. Y el Señor se para y le dice, maldita la tierra por tu causa, le dice. No lo maldijo. Dios le dio oportunidad al hombre porque sabía que iba a venir un Salvador y ese se llama Jesucristo. Amén. Él sabía. Aleluya. Y mire que Dios es tan grande. Porque cuando le dice que trabajará y de ahí del sudor de su frente va a llevar pan diario, le está dando a demostrar, hermano, que a pesar de que va a haber trabajo duro, todo lo que usted haga, aunque la tierra sea maldita, va a ser bendita, porque Dios tiene la bendición sobre usted si usted lo cree. Dios no maldijo al hombre. Y aunque todo esté maldito, dice que todo lo que el hombre haga va a ser bendito. Lo que pasa es que las situaciones de la vida van a ser duras para nosotros los hombres por la desobediencia. Pero la mano de Jehová va a estar con nosotros. Amén. La mano de Dios va a estar con nosotros. Por eso a veces vemos aflicciones. Pero esa aflicción está desde el principio para apagar ese llamado de Dios dentro de nosotros. Para que no podamos ver esa verdadera adoración. Si usted no tiene problema, entonces ¿cómo puede decir voy a estar bien? No, usted como sea que Dios lo llamó, usted tiene que glorificar el nombre del Señor. Ahí dentro de la vida. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser llamado por Dios. Si usted no es llamado por Dios, ya puede ser la mejor persona, mejor predicador con carisma, predicador exhortativo, de júbilo, de todos los llamados que usted quiera. De nada sirve. Dios nos escogió con una esencia cada uno.
Y todos nosotros tenemos que cumplir con la esencia que Dios nos puso. Si no, ¿usted cree que Jeremías hubiera predicado como exhortaba al pueblo? Dios sabe para qué lo escogió, para qué tiempo lo escogió a uno de nosotros. Incluso Dios ya sabe para qué tiempo puede escoger a uno de los que vienen creciendo. Y cuando obedecemos ese llamado, hay manifestación del Espíritu Santo. Sin necesidad de tanta gritería, usted se llena del Espíritu. Porque es Dios el que está con usted entonces. Amén. No necesita que el predicador le diga grandes cosas que a veces son inventadas para decirle el Espíritu está sobre usted y el júbilo está en usted. La adoración está en usted. Amén. ¿Puede creer eso o no lo puede creer? Amén. Si le Así cree, es. dele palmadas al Señor. No necesitamos ni gritar. No necesitamos ni gritar. Solamente manifestar el poder de Dios por medio de la palabra. Creer que Él nos llamó y que Él se merece esto y muchas cosas más de nosotros. Y vamos a poner parte de la Biblia en persona, principalmente a Pablo, que es el que vamos a hablar de lo que sucede en el Evangelio. Cuando Él te llama a predicar, a hablar de una u otra manera, no solo a hablar aquí. Usted puede hablar con su hermano, motivarlo. Porque ¿sabe por qué a veces muchas personas bajan los brazos? Porque muchas personas están acostumbradas a que les digan, pero dentro de ellos no hay un cambio, sino que hay muchos que fingen. Hay mucha mentira. Yo no hablo mucho, pero yo soy bien sincero para hablar. Usted se me acerca a mí y vamos a tener una plática muy bonita, pero no soy de mucho hablar, así de que voy a estar, pero me gusta gozarme, y cuando me gusta gozarme, yo con todos los que hablo, yo les hablo cosas bonitas de la palabra del Señor. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero la palabra de Dios nos va a enseñar que a eso somos llamados, a hablarle a la gente de estos tiempos. Que vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, pero muchos hombres de Dios también sufrían. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si usted lo lee también, en Juan dice 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero ¿qué también nos dice en el versículo 12? ¿Quiere que lo leamos? Leámoslo, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino, se te reveló, pero de ti depende si tú sabes si lo recibiste o no lo recibiste. No porque te sepas la palabra, no porque prediques, no porque hagas cosas, es porque tú lo creas de verdad en el corazón. Amén. Y si lo crees en el corazón, ¿qué nos dijo el Señor? Guarda mis mandamientos para que no seas engañado. Así es. Si usted sabe la palabra, se va a saber defender, hermano. No va a ser. Mire, yo estaba leyendo la palabra de Dios y cuando yo leía guardar mi mandamiento, nosotros sabemos, hermano, que hay personas que te pueden envolver de una u otra manera en otro lugar. Si tú no sabes defenderte, y te pueden ir los ánimos abajo. Cuando te llegan las aflicciones, te pones triste. Me empezó a venir una aflicción que mi niño se me enfermó, le pegó calentura, le pegó un montón de cosas. ¿Y qué hacíamos con Tania a las 2, 3 de la mañana? Orar, porque sabíamos que estos son ataques que siempre se levantan. El niño sanándose y llega y se tropieza y se cae y se vuelve a romper todo aquí. Yo solo dije, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Mientras mi hijo esté vivo, no importa, vamos a seguir orando. Las situaciones y las aflicciones van a llegar a la vida de una u otra manera, pero tenemos que estar fuertes. Porque las aflicciones son las que quieren desviar el propósito. Porque en vez de traer alabanza, júbilo, vamos a traer tristeza. Tenemos que comprender que todos vamos a pasar aflicciones de una u otra manera. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer la palabra. Segunda de Corintios, no, vamos a irnos a Gálatas. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, dice, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas
1, versículos 11 y 12. Cuando estamos hablando de lo que Pablo hace, ¿qué sucede? Que cuando habíamos leído que Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces no es tanto lo que podamos conocer. Porque si yo predico, yo me equivoco, y usted tiene conocimiento de allá, usted va a sacar sus propias conclusiones aunque no me las diga. Y usted va a empezar a decir, no, pero es que este hermano está mal. Este hermano no es así como yo quiero que él hable. Y vamos a empezar las dudas. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escuchaba a las personas hablar de Jesucristo, él decía, ellos están mal. Ellos no están predicando la verdad. Se llenaba de ira y los empezaba a buscar. ¿Por qué razón? Porque todavía no se le había revelado la verdad. No se le había revelado Jesucristo. Y dice, en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida carne ni sangre. Ahí Pablo entendió que el llamado de Dios no era como él estaba primero. A veces nosotros, en vez de ir a Dios, vamos al hombre. Por eso va a haber muchas personas que en vez de ir a Dios, primero están en una computadora, en un teléfono, buscando, y Dios viéndote desde arriba. ¿A qué hora vienes a mí? Me das todo ese tiempo a mí. ¿A qué hora me das? Le estoy hablando con la realidad. Porque Pablo iba donde sus maestros, y Pablo era un maestro, dice que él dice, escuchaba lo que ellos hacían, entonces él hacía lo que ellos decían. Por eso venían esas ideas que no eran las correctas. Vienen ideas porque las había aprendido de los fariseos con los que él estaba estudiando. Entonces dice que él ponía más las tradiciones y por eso él se agarraba de esta manera. Pero dice que por gracia Dios lo tomó y le reveló a Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como él comprendió que cuando nosotros tenemos de verdad un encuentro con Dios, nosotros ya no somos lo mismo. Amén, así es. Y ahí empieza la persecución. ¿Por qué empieza la persecución? Porque cuando usted empieza a hablar de la verdad, se va a levantar una cosa, se va a levantar otra, se va a levantar otra. Y a veces, hermanos, están de los mismos que te rodean. Sí, así es. Tenemos que tener cuidado. Porque hoy puede ser conmigo, puede ser con usted, hoy con otro. Por esa razón, cuando nosotros venimos aquí, nosotros no necesitamos un evangelista de otro lugar. Si usted sabe que yo también me he formado aquí, ya me conoce, entonces adoremos a Dios. Amén. 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 Adoremos con toda sencillez a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo soy de aquí. Lo mismo podemos hacer cuando predica una hermana, cuando predica el pastor, con ese mismo gozo, con esa misma alegría. Amén. Porque ahí es donde entendemos que dice que cuando el Señor escoge, a los suyos vino, pero de ustedes depende si lo reciben o no lo reciben. De ustedes depende si dentro del corazón realmente valoran, aman a su hermano de todo corazón. Porque ahí empieza la persecución para Pablo. Por eso lo estoy llevando a esto. Ve que se va el gozo, se va el júbilo, porque se siente feo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentía Pablo cuando estaba pasando esto? Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero evangelio, que tú sepas estas verdades. Pero ¿sabe cuál es el gozo? Que este hombre también habla cosas bonitas. ¿Por qué habla cosas bonitas? Porque en vez de afligirse por lo que le estaba pasando, gracias, por lo que le estaba pasando, él empieza a revelar unas cosas y esas cosas se las empieza a revelar a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Lo vamos a ir leyendo. Lo vamos a ir leyendo porque yo quería como que ustedes entiendan
que estas cosas no son fáciles, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros vamos a darnos cuenta. Y váyase a Hechos 14, versículo 19. Y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, dice, y de Icono, dice, que persuadieron a la multitud, oiga, los judíos, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, dice, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que si usted está pasando aflicciones, usted comprenda que es Dios que lo tiene aquí para que lo adore, hermano. Que nada lo puede apagar a usted. Una enfermedad, un problema, una crisis, falta de empleo, ¿qué puede apagar el fuego que está en usted? ¿Quién puede apagar ese avivamiento si usted sabe que quien viene a adorar es al Señor? Amén, aleluya. ¿Qué? Pablo dice que después de que lo apedrearon, lo arrastraron, lo sacaron, ¿qué hizo ese hombre? Al mirar a la gente triste, se sacudió y les dice: es que es necesario que a través de estas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Amén. A través de las tribulaciones, de los problemas, nosotros somos medidos. Porque estas cosas quieren apagar tu llamamiento. Pero el llamamiento no va a venir a solo hablar, al reino de los cielos que está preparado para ti. Aleluya. Esas cosas a veces son las que pasan, pero Dios tiene hombres, como le digo, mujeres también, porque todos aquí participamos de una u otra manera. Pero tenemos que comprender que por eso suceden estas cosas. Pero Pablo dice, los exhortaba y les decía: es necesario que ustedes también se levanten. Porque ¿de qué sirve que Pablo estuviera en la palabra, pero los hermanos dentro de sí estuvieran tristes? De nada sirve. De nada sirve. ¿De qué me sirve que yo te predique de un Cristo vivo, pero tú estás muerto? ¿De qué me sirve? De nada me va a servir. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a ir así como vino. Se trata de que nosotros, lo que escuchamos y se nos revela la verdad, entendamos que venimos a adorar a Jesucristo. Amén, aleluya. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el verdadero avivamiento dentro de nosotros. No gritar, no tanto el aplauso, es que comprendamos y entendamos la palabra. Pablo lo estaba enseñando y les estaba diciendo a sus discípulos: están viendo que no solo es aplauso, miren cómo ando, porque si usted lee, ¿qué pasó? Apedreado, arrastrado, dice. Y aún así levantarse a predicar el evangelio, hermano, y nosotros que tenemos las manos, tenemos todo, miren, y nos cuesta dar un aplauso al Señor. ¿Sí o no? Nos cuesta levantar la mano a adorar a Dios. Y este hombre apedreado, arrastrado, glorificaba a Dios. ¿Está comprendiendo? Pero esto dice, tiene que ser revelado, porque ahí es donde Pablo comprendió, hasta que se le reveló Cristo, porque Dios lo tomó, dice, en su gracia. Porque Dios no va a pedirle cuenta solo al que predica, nos pide cuenta a todos. A todos nos va a pedir cuenta, porque Dios está preparando una iglesia pura, limpia, su mancha, que su conciencia esté limpia y que sepa que quien viene a adorar es al Dios Altísimo, porque dio a su Hijo por nosotros. Amén, amén, aleluya. Y que cuando no podemos percibir, nosotros tenemos que entrar nosotros mismos, mire, ven, en una meditación en el Señor y decirle: yo quiero sentir esa presencia tuya. Yo quiero sentir a Cristo revelado en mi vida. Porque ¿de qué me sirve venir si dentro de mí no hay paz? Si dentro de mí hay turbulencia en mi corazón, porque muchas veces el ser humano camina así por las aflicciones de este mundo. ¿De qué me sirve si yo no puedo sentir esa presencia?
Porque yo he peleado incluso conmigo mismo cuando no me siento así. Y yo le empiezo a decir al Señor, si estos hombres peleaban con ellos mismos, a pesar de que estaban pasando aflicciones más duras, y yo con una calentura voy a estar ahí calladito. Imagínense, ellos mismos decían al Señor. ¿Y qué pasa? Cuando Dios te toma a ti, ahora te toca a ti cumplir una función. Y esa función yo la estoy cumpliendo. Porque desde que a mí se me dijo, tú vas a hablar, tú vas a predicar, ¿qué puede callar mi boca, hermano? Hay gente que porque te pueden decir a ti los pastores, no, hoy no te toca predicar, se fue el gozo. Hermano, teniendo una gran boca para seguir predicando y seguir armando a nuestros pastores, seguir armando a nuestros hermanos. Pero eso lo empezamos a entender hasta que se le revela a Cristo. Porque empezamos a ver grandes cosas. Tu corazón no se daña. Aleluya. Tu corazón no se daña porque tú sabes a quién vienes a adorar. Así es. Tú sabes que Dios puede levantar a otro hombre o otra mujer de entre medio de la congregación para que venga a adorar, y en ese momento Dios te dice, yo te tengo para algo mejor a ti. Pero cuando entendemos las cosas de Dios, porque cuando yo predico la palabra de Dios en mis redes sociales, mucha gente se goza, pero a la misma vez también mucha gente se molesta. ¿Cuánta gente a mí no me ha dicho, tú no eres así, tú no eras así antes? Pero ahora yo conocí a Jesucristo, ahora soy una nueva persona. Aleluya. Antes, bien dijiste. Cuando nosotros conocemos al Señor, hermano, nada nos va a dañar. Porque nosotros sabemos que nosotros somos hermanos, sabemos que venimos a adorar a Dios y que nosotros tenemos que apoyarnos, porque esta es la prueba donde el Señor te va a decir a ti, te puse hermanos llenos del poder de Dios, porque te predicaban la palabra de Dios, pero nunca lo recibiste porque tu corazón estaba dañado. El corazón va a ser revelado de los seres humanos. Porque a mí se me va a revelar cuando se me pongan todos ustedes enfrente y me diga el Señor, ¿te acuerdas cuando predicaba la hermana Keila? ¿Cómo te sentías? ¿Oraste? ¿La amabas? Cuando predicaba el pastor, en vez de sentirte gozoso, ¿te sentías triste? Porque esas son las luchas que todos venimos a la iglesia, aunque usted no lo crea. No crea que todos los que venimos llenos de gozo y de júbilo. A veces venimos cargados, puede ser de problemas, y eso es lo que nos quita la paz. Por eso este es un campo de batalla donde nosotros tenemos que vencer, pero vamos a vencer en Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Vean, vamos a leerlo. En Efesios 2. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se ve por qué no hay júbilo? ¿Por qué no hay gozo? Porque hay un espíritu que anda rondeando. Y si usted le da cabida, ¿cómo va a estar? Anda un espíritu que no te quiere que adores a Dios. Anda un espíritu que anda dentro queriéndosele meter a toda persona. Porque yo me pongo a pensar, ¿se podrá realmente hacer un verdadero avivamiento gritando, brincando o solo hablando la palabra de Dios? Yo digo que no es necesario. Yo digo que con solo hablar la palabra del Señor con toda humildad, tranquilidad, y el hermano tenga un corazón receptivo a recibir la palabra de Dios, esto se enciende en fuego, porque es el Espíritu de Dios haciendo la obra. No nosotros. Nosotros somos mensajeros del Señor. Aleluya. Y ahí es donde el Señor empezamos a trabajar nosotros, porque dice que ese espíritu anda en los aires. Y si usted lee, como cuando la vez pasada dijo el hermano Manuel, en Daniel se dio cuenta de lo que dice, que el mensaje de Dios venía, dice, para Daniel.
pero dice que se le pusieron en los aires. Hay unas guerras espirituales que si tú tampoco las peleas, imagínate tú no te vas a dar cuenta. ¿Y qué le dijo el ángel? Dice que tuvo que llamar, dice, a Miguel para que viniera a pelear por él. Ven, dice, llama a Miguel, dice, porque yo necesito llevar el mensaje. ¿Pero qué dice? Pero ahora dice, el príncipe de Persia viene. O sea, venía un espíritu más fuerte que el con el que estaban peleando, porque sabían la guerra espiritual que se estaba peleando en los cielos. Ahí en los aires, pues. Hay guerras espirituales que nosotros estamos aquí, pero arriba, hermano. Hay una lucha para que la bendición no llegue. Pero si Daniel no hubiera ayunado, no hubiera orado, hubiera dicho, no, si usted está más dormido. Sí. Cuando usted se le mete en oración y en adoración, hermano, se rompe toda atadura de los cielos y llega la bendición. Aleluya. Amén, así es. Pero tenemos que tener ese espíritu, porque de otra manera, imagínense, no va a ser fácil, esas guerras son fuertes. Por eso te habla la palabra de Dios, dice, pero Dios en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gracia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. Lea el siguiente, en el versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se está dando cuenta que no necesitamos que yo sea un gran predicador? Que no sea un hombre que te ponga a brincar, a brincar, a brincar. Se trata de nosotros que recibamos el poder de Jesucristo dentro de nuestro corazón. Amén. Se trata de que nosotros lo recibamos. Aleluya. Ahí yo entendí que realmente si tu llamado es hablar del Señor, habla, pero cada quien va a dar una cuenta, porque yo no voy a dar la cuenta de la forma como yo hice, ni usted. Se trata de la forma como usted lo recibió al Señor. Nos estamos dando cuenta que nadie va a ir al cielo por obras, porque de qué manera me sirve que yo haga tantas cosas, hermano, pero si usted no recibe al Señor, de nada me sirve, porque todas esas cosas solo pasaron de paso. Y fueron mis años de esfuerzo, de lucha, y para nada. Porque el Señor me va a decir, ve, mira, pero ¿qué va a ser de aquellos también que no lo quisieron recibir? ¿Qué va a ser de ellos? La palabra te habla claro. El Señor dice, viene por una iglesia, y si nosotros somos la iglesia tenemos que estar preparados, limpios, puros y sin mancha, sabiendo que venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, y que este es el lugar que nosotros le hemos consagrado. Aleluya. Como predicó la vez pasada el pastor, la novia del Cordero. Pero no una física, sino una espiritual. A esa es la que el Señor anda buscando, que esté preparada. Pero tenemos que anhelarlo todos los días. Amén. Tenemos que estar dispuestos. Porque tiene hombres que van a soportar y mujeres que van a soportar tantas cosas. Simplemente, ¿sabe para qué? Para que se hable la palabra de Dios. Por eso a veces de repente usted va a ver que hay altas y bajas en los predicadores, ¿verdad? Que de repente se sienten bien, de repente se sienten mal, de repente. Por eso tenemos que estarnos siempre motivando, porque esta guerra no les conviene que se levanten hombres y mujeres de Dios a adorar al Señor. No les conviene, y por eso es que nosotros, y tanto las mujeres, las esposas, son la ayuda idónea para estar apoyando. Y al esposo, a la esposa. Y cuando nos empezamos a apoyar, nos estamos nosotros mismos, mire, ve. Porque recuerde, nuestro primer llamado pastoreal es nuestra casa. Y así como el hombre pastorea en la casa, la mujer también tiene que pastorear en la casa. Porque se siente bonito que cuando yo me sienta triste y de repente me diga Tania a mí, Jorge, el Señor te está usando grandemente, solamente confía en Dios. Ay, hermano, dentro una paz en el corazón. Porque esa paz se la revela el Señor a ella. ¿Sabe para qué? Para que levante al hombre que Dios le ha dado. Amén, así es.
Necesitamos personas que entiendan que somos seres humanos y que todos nosotros tenemos que apoyarnos para poder preparar a la novia del Cordero. Porque el Señor quiere que esa novia esté preparada, esté lista. Pero si esa novia está herida, se va a quedar. Sí. Si esa novia baja los brazos, se va a quedar. Porque lo va a agarrar con dudas, con miedo, con temores. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos nosotros mismos para estar preparados para cuando Cristo venga en su gloria. Aleluya. Porque nos esperan cosas hermosas. Amén. Nos esperan cosas hermosas que posiblemente yo no se las pueda explicar, pero le voy a hablar parte de cosas hermosas que usted se va a dar cuenta que están sucediendo y van a suceder. Y no nos perdamos eso. Por eso estemos siempre, mire, ve, orando, preparándonos. Porque el Señor le dice, mire, en Cantares 5:2, ¿sabe cómo le llama a la iglesia? Perfecta mía, le llama. Hermana mía, con palabras hermosas. Perfecta mía. Quiere hombres y mujeres perfectos. No porque pudiste haber fallado, sino desde el momento que se te reveló Cristo, cómo tú estás con Él. Él perdona y limpia tus pecados. Amén. Tú vas a Él. Pero de ahí para allá, cuando ya lo conoces, de ti depende si en tu corazón realmente estás en continuamente alabanza con Él, diciéndole, Señor, aquí estoy. Porque te pone la palabra que la novia dice, está, mire, ve, atenta con el novio. Y si el novio se le pierde, ella lo busca, dice. ¿Qué te dice Cantares 3? Cantares 3, lea. Por la noche busqué en mi lecho el que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rodean la ciudad. Y dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ve, ¿verdad? Que siguen leyendo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando leemos estas palabras, estos poemas, cómo nos trata el Señor, ¿verdad? ¿Ah? Cuando nosotros venimos y salimos de nuestra casa, nosotros tenemos que venir deseosos a buscar al novio. Sí. Dejar afuera toda aflicción, dejar afuera todo mal pensamiento y estar atentos a decir, yo quiero tener un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Cuando nosotros sentimos que no lo podemos sentir, yo quiero sentir la presencia de mi amado. Amén, así es. ¿Y qué pasa? Dios tiene a personas, dice a sus guardias y te dice, ¿no lo tienes? En el nombre de Jesús, aquí está en este lugar, recíbelo en tu corazón. Aleluya. Aleluya, así es. Los guardas son aquellos hombres de Dios que Dios tiene escogidos desde el nacimiento, como se lo decía a Jeremías y a muchos hombres de Dios, para que te revelen a Jesucristo por la palabra. Aquellos hombres que te están pastoreando, que no por casualidad Dios nos ha preparado ministerios, que posiblemente en tu tiempo, saber dónde tú estuvieras, pero Dios dijo, yo ya tenía preparada desde la eternidad ese lugar para que tú tuvieras un encuentro con Jesucristo. Aleluya. El Señor tiene guardas, dice, que te revelan y te enseñan. Ahora, ¿qué pasa ahí con la novia del Cordero? ¿Qué dice ahí? Dice en el versículo 3:4. Apenas hube pasado de ellos un poco y hallé luego al que ama mi alma. Y lo así dice. Y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Cuando Cristo se le revela, lléveselo a su casa. Aleluya. Llévatelo y no dejes que nadie te lo quite. Aleluya. Que las aflicciones ni ningún problema te quite a Jesucristo de tu corazón. Vienes al lugar a buscarlo, lo encontraste.
ahora llévatelo también para tu casa. Porque cuando tú te llevas al Señor, empieza a haber un gozo. Tú empiezas a dejar a un lado todo problema, toda dificultad. Te empiezas a gozar en Él, empiezas a entender que estas pequeñas tribulaciones, como decía Pablo, eran necesarias, porque de esa manera es como nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Si Dios te escogió a ti para venir a adorar, es porque tú eres un valiente. Amén, así es. Los valientes vienen al campo de batalla a reguardecer la novia del Cordero, que es la iglesia del Señor. Si Dios no te hubiese escogido a ti como valiente, ¿qué sería de tu vida? Porque llega un momento que los valientes van a partir al reino de los cielos. ¿Y qué dicen de los cielos, hermanos, cuando la iglesia está preparada? En el versículo 6, ¿qué dicen? Cuando partimos ya de este lugar, versículo 6, 3 de Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí la listrera de Salomón, dice. 60 valientes la rodean, de los más fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada y diestros para la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. ¿Se está dando cuenta cómo va a ser llevada la iglesia? En las nubes. Pero nos esperan cosas preciosas y gloriosas, porque el Señor va a mandar guardia, porque sabe que en los aires no quieren que la iglesia tampoco parta. Pero dice 60 valientes la rodean. Nosotros tenemos que comprender que la iglesia se va a gozar cosas hermosas y que nos esperan cosas hermosas. En Salmo 45 te habla cómo va a ser el vestido de la novia. Te habla cosas espirituales que tú tienes que estar preparado, que el Señor tiene preparada para la iglesia. Pero Él espera una iglesia pura, limpia y sin mancha, con un corazón dispuesto a adorarlo. Porque si no lo adoramos en la tierra, no vamos a poder adorar en los cielos. Porque la presencia en el cielo es hermosa, es pura, amén, y santa. Aleluya. Y el Señor dice que anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Gloria que a creen Dios. que Él existe y que a este lugar no venimos realmente solamente a aburrirnos, venimos a adorarlo a Él. Venimos a clamar deseosamente de sentir esa presencia. Y que va a llegar ese momento donde vamos a partir y vamos a comprender que estas cosas eran verdades. Que todo lo que está pasando era verdad. Porque la palabra de Dios ahí mismo te dice en Cantares 8, verso 5, ¿quién es esta que sube del desierto a recostada sobre su amado? ¿Y qué dice ahí, hermano? Léalo para que usted vea que lo que le estaba ahí hablando no es mentira. 8, versículo 5. ¿Quién es esta en Cantares 8 que sube del desierto a recostar sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Ahí te tuvo tu madre Dolores. Ahí tuvo Dolores la que te dio a luz. Cuando Cristo estaba crucificado, el enemigo pensó que todo iba a estar acabado. Pero abajo de ese madero nació la iglesia. Pero el Señor ahí mismo nace una iglesia. ¿Y qué es lo que sale del costado de Jesucristo? ¿Qué sale? Todos los que hemos leído la palabra, sangre y agua. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero tienes que nacer de nuevo en agua. Y cuando tú naces en agua, tú empiezas a comprender que ya el Señor te ha tomado y que ahora eres una nueva criatura y que ahora estás listo para predicar el evangelio, para adorar y exaltar el nombre de Dios. Démosle un aplauso al Señor. El Señor viene por su iglesia. Amén. El Señor viene por su pueblo. Gloria a Dios. Este mensaje es para que estemos preparados, para que sepamos que el Señor está hablándoles cada día más a su pueblo, que nos esperan cosas hermosas, pero necesita un pueblo
que lo adore. Predique quien predique, pero que se hable palabra de Dios. Amén. Adoremos al Señor. Recibámonos nosotros como hermanos. Confiemos que si el Señor nos tiene aquí es con un propósito. Amén. Si no, ya no estuviéramos. Así es. Apoyémonos. Porque nosotros vamos a dar cuentas también de nosotros mismos. Porque el Señor dijo, a los suyos fue y a los suyos no lo recibieron. Todos ustedes vienen a mí, pero yo también voy a ustedes. Y somos los que el Señor nos ha permitido que nos gocemos en su presencia. Aleluya. Levantémonos y oremos al Señor.